Estoy feliz, realmente feliz, por las personas que nos apoyan en estos live y que nos dicen cosas y que no solo parecen de mi parte y de Lucía un enorme agradecimiento. Para hablar del apego de este espinoso tema, es necesario que nos situemos de alguna manera, qué es lo que hace posible el amor en pareja, por supuesto. Porque si no conocemos realmente qué es la expresión en el mundo tangible de lo que es el amor en pareja, va a ser muy difícil que lo podamos abordar. Así que vamos a invitar a nuestra amiga Lucía para que pueda estar con nosotros. También contextualizar el tema de hoy, en el que seguramente habrá muchas personas interesadas en que lo podamos profundizar desde un lugar distinto, como son con casos de la historia. Muy buenas. ¿Qué tal, Lucy? Muy buenas, Gracielita, ¿qué tal? Me encanta ese escenario tan bonito que has elegido. Es que ya sabes que con las luces, no, ahí con problemillas. Me gusta mucho. Entonces, ¿Eh? Pero yo también he preparado el escenario. Aquí tenemos un escenario donde tenemos los símbolos que tienen que ver con vela y todo, muy bien, muy bien. con velitas para generar luz sobre el tema. El símbolo antiquísimo que viene de Capadocia, más, bueno, en realidad no de Capadocia, de Turquía, sobre la pareja y el árbol de la vida. Estaba tratando de actualizar el tema partiendo de lo que realmente yo he investigado y he llegado a la conclusión que hace posible el amor en pareja, como es hacer tangible un pensamiento, o más bien tres formas de pensamiento que si se dan juntas es posible que pueda existir lo que yo llamo amor. La primera forma de pensamiento sería confianza en que yo soy, es decir, confianza en ser. La segunda forma de pensamiento sería tolerar que tú también eres, es decir, que tú también puedes ser. Y el tercero es estar dispuesto a aprender, es decir, que estamos aquí las dos para aprender de lo que tengamos que aprender en el día de hoy. Por Esta supuesto. manifestación tangible del amor es lo que hace posible la pareja siempre y cuando estemos dispuestos a escucharnos. Lo contrario a todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando no se dan estas tres condiciones de base, es muy probable que no se dé también lo más adictivo que puede darse una relación de pareja, que es el apego, porque en la pareja se presentan dos situaciones, que es los bloqueos de poder y el apego, que es la condición de adicción más fuerte que se puede dar en una relación. ¿Qué te parece cómo lo hemos presentado? Interesantísimo. Una preguntilla, ¿se me ve con luz? Se te ve una parte más con luz que otra, pero dentro de lo que cabe está perfecto, ¿eh? Yo creo que ha dado muchísimo el escenario. Vale, pues me parece muy interesante, hombre, es más motivador hablar de las personas que sí están conformadas y hacen una pareja desde la madurez, pero esta vez nos toca esto. Claro, porque yo, como decía en el vídeo de presentación, a veces no es tan estimulante si vemos el vídeo con el que hemos anunciado el primer live. Bueno, se ha ido moviendo, no ha estado mal, pero ha tenido mucho más movimiento cuando ya hablamos de la dificultad, de los problemas que hay en la relación, como lo que es el apego, es decir, lo que yo espero recibir de ti, lo que yo quiero que adivines, que me tienes que dar, pero sobre todo lo que hace que de alguna manera las personas se diluyan en las relaciones. Y muy pocas personas pensamos que lo que hace posible el amor en pareja, que no necesariamente es el amor, sino el amor en pareja, tiene una base que está asociada a dos cosas que se llaman poder, que está representado en el dinero, y sexo, que está representado en cómo yo me puedo vivir con salud y bienestar en una relación. Para llegar a un amor más espiritual hay que pasar por un camino en esa relación donde la base es que esas tres formas de pensamiento de las que he dicho al inicio, por lo menos podamos caminar por ellas. Es decir, que no me diluya y que no me pierda. Por eso quiero saber qué casos traes que nos puedan ayudar a entender esto mucho mejor. Bueno, traigo dos casos de reyes, emperadores y emperatrices. Madre mía, qué interesante, cómo nos hemos Empezamos fuerte. hoy, ¿no? Y además de emperatrices o de emperadores y de reyes, que si lo buscas en Google te pondrán ejemplos de máximo amor. Son estos Ah, dos. y Para mí es un ejemplo
de una falta absoluta de amor. Y es muy interesante también cambiar el paradigma de por qué hablan como parejas románticas y modelos de amor cuando, si hurgas un poquito, te das cuenta que había mucha falta de amor y hay un gran desamor entre esas parejas. Entonces, hoy traigo Bonaparte, Napoleón Bonaparte y Josefina, y Wallis Simpson y Eduardo VIII. ¡Wow! Son parejas de nivel. Yo creo que Parejas de nivel. lo que más me ha llamado la atención de lo que has dicho es que realmente Ujú. no están asociadas al hecho de que sean parejas de apego, sino que están asociadas a parejas de amor. Muy interesante. Totalmente, sí, sí, parejas de ejemplo de romanticismo máximo y amor. ¿Y por qué se produce esto? Así en principio tú has empezado a investigar y ¿por qué las personas llegan a la conclusión de lo que es amor no es amor y que realmente lo que es amor no se pone en valor? ¿Qué será lo que pasa? Bueno, el otro día hablamos un poco, ¿no? Es que el amor en mayúsculas exige estar en un nivel que no es fácil, no es fácil para ninguno de nosotros, ¿no? Estar en una situación en la que estás en tus valores, en la que la persona es madura, en la que está en su lugar, y esas personas son poquitas, ¿no? Todo lo demás, pues aunque sean grandes personajes, estamos a veces un poco perdidos, ¿no? Pues a mí me gustaría dar esperanza, porque si no, imagínate la posibilidad que tenemos los seres humanos de hacer pareja. Pues no lo haríamos nunca, desde ese punto de vista. Ujú. Pensemos, ¿eh? Estas, Perdón, perdón, perdón. ahora sí se ha complicado. Perdón, pero me veo. Ahora. Ahora se me ve mejor, ¿no? Se ve mucho mejor. Vale. A mí me gustaría dar esperanza a las personas. Por eso es que he hecho el planteamiento de inicio. Porque la mayoría de las personas pensamos que la madurez es un proceso donde se tiene que hacer algo extraordinario. Pero en realidad lo único que tenemos que entender es qué es lo que hace que no sea posible escucharnos, que es la base de los tres formas de pensamiento que hemos hablado antes. Y para entender eso me gustaría empezar con la primera pareja que tú quieras y me vas a contar la historia para que podamos descubrir si había un proceso de escucha entre ellos, ¿vale? ¿Qué te parece? Ujú. Vale. Pues ¿Vale? empiezo con Josefina y Napoleón. Exacto, perfecto. Entre Josefina y Napoleón, para mí la escucha era absolutamente inexistente. Vale. Creo que eran personajes con un gran potencial, con enormes valores, pero estaban perdidos. Entonces, bueno, pues ya sabéis todos que, que Josefina era el gran amor de Napoleón en un principio. Josefina era una mujer que venía, una mujer criolla que venía de las islas francesas y cuando llegó a París, pues era el París postrevolucionario y era una época muy difícil, una época en la que había que sobrevivir y entonces había que buscárselas. Ella en un principio se casó, a su marido le cortaron el cuello, le guillotinaron y en aquel entonces mujer, como suele pasar, como siempre hablamos a lo largo de la historia, ¿no? Mujer, y en esas condiciones era una mujer ya que tenía 20 y pico, casi 30, y conoce a Napoleón. Entonces, Napoleón en aquel entonces era general, pero no era un general que nos imaginamos hoy, un hombre con todo el potencial, sino era un general de la época después de la Revolución, que Francia era una locura total. Entonces era general pobre. De hecho, cuando le describe Josefina, dice que le impresionó el mal aspecto que tenía. Bueno, Napoleón era un ser pequeñito, muy delgado, como solitario, un tío muy raro. Pero bueno, como vio la posibilidad porque era general y podía tener un futuro, pues se casó con Napoleón. Se casó con Napoleón muy poco enamorada, ¿eh? O sea, que prácticamente sin ningún enamoramiento. Pero Napoleón estaba loco por ella, porque Josefina era una mujer muy bella, una mujer que se relacionaba muy bien, una mujer con un gran don de gentes. Entonces se casó
y prácticamente a los 2 meses o así él ya empezó a batallar, que ya sabéis que luego ya fue infinito, todas las batallas que hizo, y desde entonces, pues él donde se mete es en la obsesión porque ella era 6 años mayor, era una mujer con muchísima más vida que él, era un hombre como muy centrado en su carrera, en el ejército, no tenía prácticamente relaciones, y entonces se mete en la obsesión y desde las primeras cartas de Napoleón es, ¿qué va a ser? ¿Me quieres? ¿Soy suficiente para ti? ¿Me amas? Ella le ponía los cuernos cada 2 por 3 porque no estaba enamorada de Napoleón, ni admiraba a Napoleón, ni nada de nada. Ella se buscaba todavía la vida ahí en ese París un poco difícil y todo todo el principio de la relación es una obsesión tremenda de Napoleón hacia ella. Y además le escribía cartas todos los días, incluso 3 cartas diarias y con la misma temática de obsesión. Entonces es muy interesante, nos estamos situando en una relación que básicamente, si ves, está desde el punto de vista de lo que hablábamos, ¿no? Ya hay un elemento de poder y ya hay un elemento adictivo, ¿vale? No están en igualdad de condiciones con respecto a tú eres y yo soy, porque para mí tú no eres, que le pasaba a Josefina, y para él tú eres demasiado, parece que representas algo que yo no tengo. Y eso es una de las cosas que tenemos que empezar a mirar, que en la relación nos encontramos en esa desigualdad. Cuando no hay verdadero entendimiento, lo que hay es un interés para compensar algo por un miedo que tenemos, por una necesidad que tenemos de compensar o en el poder o en la seguridad o en generar una fantasía que me permita a mí como resolver aquello que no tengo resuelto. Así que el ejemplo es maravilloso, Lucía, maravilloso. Entonces ahí es donde nos podemos hacer las preguntas, es decir, ¿estaban dándose la escucha? ¿Se podían tolerar? Había la posibilidad de, aunque eran personas que podían tener valores y principios, ¿qué pasaba ahí? ¿Tú qué crees? Según la historia. Había una gran atracción entre ellos y esa atracción se mantuvo hasta el final de sus días, ¿eh? O sea que la base a lo mejor para haber hecho una relación existía. Lo que pasa es que no desarrollaron lo necesario para que de verdad se hubiese hecho una relación en la que los dos pues fuesen potentes y juntos más, porque hubiese sido la bomba. Esas 2 personas en su lugar y con el poder que tenían, hubiese sido impresionante. Pero sí, se mantuvieron esa relación de medio desprecio de uno y obsesión de otro, y luego cambiaron las tornas y Josefina, más adelante, estaba loca por Napoleón y Napoleón despreciando a Josefina de una manera importante. Ese es otro Entonces, detalle. sí, ¿Qué fue una pasa? relación que no estuvieron de igual a igual nunca. Uh-huh. Y eso pasa mucho en las relaciones de apego. En las relaciones de apego hay como ya sea con la misma persona o con otra, estás en unas tornas en un tiempo y después estás en el otro sitio. Y así vas turnándote. Ahora me obsesiono, ahora me desprecian. Ahora me desprecian, ahora me obsesiono. Y a veces es con la misma persona y vas turnándote según el proceso de la vida. Así que, estupendo. ¿Y entonces qué pasó con estos dos? Bueno, pues siguieron así. Napoleón, pues ya sabéis, conquistando Europa, en Italia, tal, Alemania, Bélgica, y ella en París, pues todavía no había conseguido admirar a ese señor. Poco a poco va admirándole, pero ella era muy dada a los amantes jovencitos y muy dada a estas cosas. Y entonces, mientras que él estaba fuera, pues ella seguía con sus asuntos, ¿no? Enfocándose, tratando de disfrutar lo máximo de la vida. Cuando ya sabéis que se autoproclamó emperador, y ya en aquel momento empieza a cambiar, bueno, ya antes, ¿no? Pero empezaron a cambiar las tornas total y absolutamente. Entonces ahí es cuando él está totalmente imbuido de poder y de ambición, porque ahí a Napoleón, ya sabéis que Napoleón es un general que nace de los principios de la Revolución Francesa, la igualdad, etcétera. O sea, que en un principio tenía unas ideas de igualdad y conquista Europa con una idea no de dominio para imponer no sé qué, sino para extender los principios de la Francia libre, ¿no?
Llega un momento que a Napoleón se le va la pinza, vamos a decir así, y en lugar de querer extender esos principios, pues lo que quiere es dominar, ser emperador, ser reconocido, formar parte de la realeza, y entonces se autoproclama emperador y a Josefina la proclama emperatriz, Y claro. ella, es- Sí. ella ¿Perdón? quería ser emperatriz. No, no. No es con la otra pareja hablaremos, que ahí está la cuestión. Con Josefina no estaba ahí el tema. Josefina no quería ser emperatriz. Josefina estaba bien en una situación económica donde ella pudiese, pero realmente no tenía la ambición de poder de él, no tenía ni la ambición ni bueno, yo creo que era una mujer poco ambiciosa, lo que quería es vivir bien, disfrutar, tener sus relaciones, sus lujos, pero no más allá. Y Y entonces le hace porque le sigue y porque realmente cuando la hace emperatriz está enamorada de Napoleón. pero era, Está absolutamente obnubilada por ese señor que en Europa ya es Dios. y ella era una mujer que tenía valores o una visión con respecto a hacer cosas interesantes, porque tú dices que juntos habrían hecho algo mucho más, ¿no? Yo creo que juntos podían haber hecho, si ella lo hubiese apoyado, pero vamos a ver, tampoco hay que mirar a Josefina porque Josefina tampoco era una mujer con una ideología, con un no sé qué. Ella era grandísimas relaciones, era una mujer con unos... conocía a muchas personas, por lo visto se relacionaba maravillosamente, hacía unos vínculos entre la sociedad, incluso se la relacionaba con la francmasonería, pero ella tampoco era una mujer ¿qué te diría yo? No es una mujer de principios, no, pero hubiese sido una buena compañera cuando ya admiraba a Napoleón, pues acompañarle en su proceso. Lo que pasa es que ahí ya estaban muy, muy desequilibrados. Ella empieza a perder todo poder, ella deja de ser admirada por Napoleón, Napoleón empieza a liarse con todas las mujeres que se le aparecen y en todas las conquistas donde va, pues se lía con una, incluso se enamora, porque Napoleón es muy apasionado. Entonces ahí ella empieza a perder toda su energía, todo su poder, empieza a ser una mujer triste, era una mujer muy alegre, era una mujer pues que le gusta disfrutar básicamente. Y cuando pierde toda su luz es cuando empieza a ser triste, cuando deja de ser deseada, deja de ser amada por ese hombre. Entonces ahí se vuelve un ente sin ninguna fuerza y es cuando Napoleón ya ni la ve. Bien, entonces vamos a recapitular para que lo vayamos situando con respecto a cómo hemos empezado. El primer principio de que yo empiezo a observar en lo que cuenta, básicamente, es que un ser humano con un potencial enorme se vive muy acomplejado, se encuentra con una mujer que tiene la posibilidad de la cual aprender de ella, de los elementos que él no tiene desarrollado, en Por ningún caso. ejemplo, la delicadeza. Fíjate a Napoleón, si llega a aprender un poco de delicadeza, de relaciones, de juego social, ¿sabes? Como hacía ella, que era deliciosa en eso. Habría probablemente sido un hombre mucho más pleno en sí mismo, menos arrasado por el deseo de la ambición. Porque Sí, tenemos sí, claro que que ver sí. que si en las tres formas de pensamiento que hemos hablado, que son las tres formas de amor en pareja, si yo no puedo ser, no tolero que tú eres y además no aprendo de ti porque me busco a alguien porque de alguna manera me da la posibilidad de ese aprendizaje, lo que va a suceder es que aquel elemento con el que yo voy a querer compensar lo que no puedo vivir me va a dominar. Y eso le pasó a este señor. Le dominó la Mm, ambición porque era el único lugar donde podía, donde creía que iba a compensar lo que no podía vivir de otra manera. En el ujú. fondo, si ves, se van dando como procesos extraños de lucha y de venganza, de lucha de poder y de venganza. Porque ahora que me amas, ahora que me admiras, ahora que no estoy. Y al final hay las mismas soluciones para las mismas problemáticas. No soy feliz, pues entonces me enamoro, busco otra, pues estoy en este rollo y no entiendo lo que está significando para qué me he encontrado contigo, ¿no? Eso. Bueno, es que ya Napoleón no veía nada, Napoleón era Dios, imagínate, todas las mujeres se le tiraban vamos, a sus pies y él se llenó de ese personaje. Entonces ya dejó de ser el Napoleón que algún día tuvo una ideología, porque Napoleón algún día tuvo una ideología.
por eso tenía ese poder y por eso sus ejércitos le adoraban y hasta el final de sus días, incluso cuando salió de Elba para reconquistar Francia y todo esto, pues sus ejércitos le siguieron a muerte. O sea, que era un hombre con un poder y con una ideología. Que ella tenía que haber aprendido de él eso, tenía que haber aprendido pensamiento. Y él esa delicadeza y dulzura de esa mujer. Pero no sé, no lo aprendieron, como dices tú. Sí. Luego ya Y sabes que se divorciaron. Bueno, se divorció porque ella ya no le interesaba nada, porque no le podía dar un hijo, y el emperador tenía que tener un hijo para dar al mundo. Y ese hijo tenía que pertenecer pues a la casta mayor del mundo, y por eso se casó pues con la archiduquesa María Luisa, que formaba parte de la aristocracia mayor de Europa, si ves, que fue una desgracia para él, o sea, no. se la devolvió totalmente. Es decir, antes no me valías porque no tenías el suficiente empaque y ahora pues tampoco tú me vales para el empaque que yo he conseguido, ¿no? Sí, y además ella, porque el divorcio fue, ya sabes que a mí esas cosas, cuando la quitó, la dejó la- ya no, la quitó el puesto de emperatriz, vamos a decir así, y Ajá. entonces se divorció. En el acto del divorcio, Josefina apareció absolutamente vestida de blanco, sin ninguna joya, como una novia, ¿sabes? Para expresarle su tristeza y el amor que tenía ese hombre y el respeto que le tenía. Entonces se fue acompañada de la mano de su hija, que tenía una hija mayor del anterior al que le guillotenaron. Y se fue pues con una, ¿no? Como, me voy como he venido y no quiero nada más que tu amor. Y ella se retiró a una especie de castillo y ahí estuvo retirada y jamás le molestó. Pero dicen que todo el tiempo que estuvo con ella fue como una especie de amuleto, porque con ella creció siempre. Y en el momento que se divorció empezó la caída de Napoleón. A partir de ahí empezó su pérdida total. Porque de alguna manera cuando te encuentras con alguien que es capaz de amarte, lo único que va a favorecer es tu crecimiento. Es lo único que va a suceder de una forma a veces intangible, imperceptible. Por eso le podríamos llamar que es como un amuleto. Pero cuando estás en los bloqueos de lucha, de poder, y hay la obsesión de por medio y está el apego, lo que hay es como una extraña competición por demostrar que te tengo que dominar o que me tengo que someter. Y es muy triste, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál sería entonces de qué habría tenido que haber pasado entre estos dos para que la cosa funcionase? Bueno, yo creo que ella subir un poco, no quedarse solo en esa mujer deliciosa, delicada, bella y no sé qué, y maravillosa anfitriona, pues, y el bajar. Pero es que bajar era muy difícil. La madre de Napoleón Ajá, era una mujer absolutamente poderosa, como él, que ni fue la autoproclamación de emperador porque le pareció nefasto y lo más vergonzante que podía haber hecho. Le llamaba hijo de mis abismos, aunque le quería con locura a su hijo, a Napoleón. Pero decía lo que ha parido mi útero, que ha conquistado a la fuerza a toda Europa, ¿para qué? O sea, ella le echaba en cara la ambición tan desmedida que tenía. Y era como él, ¿eh? Porque él dijo, cuando falte mi madre, me faltará un igual en esta tierra, porque era de armas tomar la madre, y le adoraba, ¿eh? Pero eso, bajar la ambición, que no fue capaz de bajar la ambición, porque yo creo que tenía una energía muy poderosa, una idea muy poderosa, que se le fue. bien, y ahí es donde quiero volver, cuando hablaba de las tres formas de pensamiento. La confianza en ser no es algo que tú tengas que demostrar, ni es algo que haya que compensar. Cuando las personas no se viven en esa confianza de ser, van a entrar en un miedo que es manifiesto o en un miedo oculto. El miedo manifiesto te va a dar lugar en un momento dado a someterte o a generar extraños comportamientos. Pero cuando está oculto, te va a llevar a querer dominar ese miedo desde una idea como de yo soy Dios. La mayoría de los seres humanos que cogen el poder de una forma extraña y someten a los demás y se creen dioses, en el fondo por dentro son seres absolutamente, absolutamente cobardes.
Y mira lo que estoy diciendo. Porque la máxima cobardía de Napoleón no es que no hubiese librado todas las batallas que tenía que librar, porque para eso fue aguerrido y la ambición le llevaba por delante. Fue cobarde para ser fiel a quien él era, que es el primer principio para que funcione cualquier relación, que es la confianza en ser quien soy y ser leal a ese criterio, esa integridad para mostrarme en lo que yo soy, es lo que realmente me da el poder. Y nuestro querido amigo Salvador León, pues optó por otro tipo de valentía en la que no se veía comprometido en el autoconocimiento de sí mismo. Que No, es una, no, Napoleón estuvo allí. ¿no? Porque ese es el tema, es decir, queremos funcionar en la vida, queremos funcionar en pareja, pero no estamos dispuestas a poner, hablo de mí, por ejemplo, de nosotras, a poner los pies en la tierra, la realidad de dónde estamos, de quiénes somos y a qué estamos dispuestos a aprender, que nos las da conocernos. Y la mayoría de la gente dice, mejor no. Mejor prefiero recrearme en el miedo a algo, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Bien. Napoleón no lo vio, pero yo creo que en sus últimos días, ya sabéis que Napoleón y Josefina, bueno, fíjate, no se llamaba Josefina, se llamaba Rosa, Ros. Y él la llamó Josefina porque consideraba que el nombre de Ros lo habían utilizado demasiados hombres para llamarla. Madre Y mía. entonces le cambió el nombre y le llamó Josefina. O sea, que imaginaos la cabeza de Napoleón. El deseo de poder y de dominio que tenía. El deseo de poder y de dominio que tenía, efectivamente. Muy Pues positivo. al final de sus días ellos mantuvieron correspondencia siempre y ella no le cerró las puertas jamás, porque le llegó a respetar profundamente. Y al final de sus días, cuando ya estaba él, pues le habían desterrado a Elba y luego a la isla Helena y ya le había pasado de todo, pues siempre dijo, lo único que yo respeto es Dios, mi ejército y Josefina. Madre mía. Sí, y dijo, amé a Josefina, pero no supe respetarla. Bueno, por lo menos Entonces, en él sí, por eso he dicho que las bases estaban, pero no hicieron el trabajo, sobre todo él, que se le fue ya a Tres Pueblos y ya. De hecho, cuando Josefina se murió antes, se murió de una gripe mal curada, entonces se murió bastante, bueno, no sé si mucho antes que él, pero se murió antes que él. Y cuando se murió se encerró con un dolor enorme, fíjate que le había pasado ya de todo, había perdido todo su poder, todo su ejército, Francia había perdido todo lo que había logrado, ¿no? Pues su gran dolor fue la muerte de Josefina y se cerró, no habló con nadie durante días y días y días. Y ahí es cuando dijo que Josefina había sido su gran amor, pero que no lo había sabido amar. Bueno, por lo menos tenemos la posibilidad, aunque sea en el último minuto de nuestra vida, a entender cuál es el camino de aprendizaje que no hemos querido hacer. Así que el Y si te amor, das cuenta, tuvo que perderlo todo, ¿eh? pero, Otra vez. pero eso es La amó cuando no era nadie y se eso. dio cuenta de lo que la amaba cuando volvió a perderlo todo. Somos testarudos porque realmente lo que no queremos es conocernos. Lo que nos lleva a perdernos todos es que no queremos poner los pies en la realidad de lo que realmente somos. Nada más. Y entonces buscamos compensaciones todo el rato, ya sea desde el poder, desde el soñar, desde montarnos la peli de lo que no va. Es decir, somos especialistas en eso. Pero bueno, está muy bien. Así se aprende, pero esperemos que no sea necesario que nos pase lo de Napoleón. Bueno, Bueno, hija, si ya nos ha pasado, pues nos levantamos y a seguir. ¿Sabes? Que ave fénix. hemos caído y hemos subido ya unas cuantas. Gracias, Grace. Bueno, y entonces la siguiente pareja, ¿cuál es? Bueno, la siguiente pareja, a mí me parece, me enternece muchísimo más Josefina y Napoleón. Esta pareja es una pareja agria, ¿sabes? Pero puesta como la representación del máximo romanticismo, que yo alucino, porque si, ahora hablaremos de la relación y dices, pero ¿cómo pueden ver romántica esta situación lamentable? Bueno, ya sabéis que Wallis Simpson era una americana de la que se enamora perdidamente el futuro rey de Inglaterra, Eduardo VIII, pero ella era divorciada por dos veces, americana, o sea, el antiprototipo de reina de Inglaterra, que sería por el 1930 y pico, no me acuerdo muy bien,
En aquel entonces Inglaterra ultra tradicional, si son tradicionales ahora y la que se ha liado con Meghan y el otro, pues imaginaros en aquel entonces. Entonces era una mujer que no tenía el perfil para ser reina, pero este hombre se obsesionó perdidamente. Hay que ver los tipos de personas que eran. Wallis era una mujer independiente, súper inteligente, una mujer de una enorme frialdad y ambición. Le faltaba la pasión, porque Napoleón era ambicioso pero tenía corazón. Está En nada. cambio, Wallis era bastante fría, bastante, sí, bastante fría. Y él, en cambio, era un hombre, vamos a decir, malcriado, que se había quedado con una mentalidad bastante adolescente, bastante, un hombre un poco vacío, ¿sabes? Como poco interesante. Pero claro, ella se lió con él no por un gran amor, sino pues por una mujer bastante libre que tenía sus amantes y uno de sus amantes fue Enrique VIII. Entonces, cuando le hicieron rey, antes de que llegase el año, como estaba obsesionado perdidamente por Wallis, que Wallis ya tenía cierta edad, o sea que no era jovencita y él tampoco, porque él lo único que había hecho hasta que le nombraron rey pues fue liarse con no sé quién y no hacer nada realmente importante por el Estado, porque no tenía ambiciones personales, ¿sabes? Era un hombre bastante de plano lineal. Entonces, renuncia a la corona porque está totalmente obsesionado con ella y ella, aunque antes de que renuncie, se mantiene con él porque piensa que en algún momento también aconsejado por algún político inglés que le dijeron que de alguna manera a lo mejor el pueblo inglés la podía considerar reina. Entonces ella se mantiene en esa relación que no le interesa nada a Eduardo VIII hasta que de repente en un esto de romanticismo y amor pues dice que renuncia a la corona, él que renuncia a la corona porque está totalmente enamorada de Wallis y que quiere casarse con ella. Y cuando Wallis le ve, lo primero que le dice es imbécil. ¿Cómo has hecho eso? O sea, fíjate qué desprecio, ¿no? Ella nunca estuvo enamorada de Eduardo VIII y Eduardo VIII tampoco, ¿eh? Lo que estaba enamorado él, pues era era una relación más de madre e hijo que de esposa y esposo, o sea, que de pareja. Que realmente esta es una relación donde el apego está bastante retorcido, es decir, tiene muchas vueltas de tuerca. Está Uy, es muy, súper enfermiza la relación. está basado básicamente en dos personas que se encuentran y que no sabemos muy bien por qué deciden mantenerse ahí, porque ya me dirás eh, cuál es el beneficio que tiene para ella permanecer en esa relación. Pues mira, ella, ten en cuenta que se armó la de Dios, o sea, imaginaros, abdicó por amor, eso no se había visto en la vida. Y ella se ve envuelta en un contexto en el que todos los ojos del mundo mundial están mirándola y bueno, la ha dejado por amor, ha abdicado, porque ella no fue la que le dijo que abdicase. Ella quería ser reina, ella tenía esa ambición. Entonces se ve pues atrapada en una situación que no le queda más que casarse con él. ¿Sería Entonces se casan. lo que está Sí. detrás? De el deseo de ser admirada podría ser lo que está detrás. Bueno, no sé si probablemente ella quería ser reina y de alguna manera pues se quedó ahí. Bueno, también dicen, ya sabéis que tenía buenas migas con Hitler, él y ella, o sea que eran bastante pronazis. Entonces Hitler, en aquel entonces, los ingleses y los alemanes, antes de que empezase la guerra, no estaban tan distantes. Y de alguna manera existía la posibilidad de que volviese a ser reina, si se hacían una serie de movimientos, y ella se mantuvo ahí. Pero A luego ver, se quedó atrapada se mantuvo en la irrealidad de su deseo, que esa es otra. ahí. Esa es otra. Esto es Exactamente. muy, muy típico muy de las relaciones de apego. Y puede sostener una relación mucho tiempo. Es decir, yo tengo el deseo de algo, es un deseo que no es posible, que no tiene ni pies ni cabeza, que no nos va a llevar a ningún sitio, porque es irreal, y ahí estoy, ahí estoy. Me destrozo la vida, odio al de enfrente, o me odio a mí, o termino hecho una pena, pero yo estoy ahí, 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 ahí. Este deseo yo lo tengo que conseguir como sea. No es posible, pero estoy ahí. Y se vio atrapada, porque siendo una mujer
que podía haber conseguido todo lo que quisiera, por lo que cuentas, ¿no? Todo lo que quisiera, pero ten en cuenta que ya era mayor. O Mm, sea, que Wallis ya tenía su edad y la quedaba poco recorrido. O sea, ya de mujer guapa, interesante y tal, tenía un recorrido muy justito. Entonces también supongo que ayudaron. Y además tenían un rollo sexual pues un poquito complicado, porque tenían rollo sexual dominatrix y sumiso, y entonces pues imagino que eso genera también un vínculo es, de apego raro. es adicción pura, de generar un apego muy, muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero vamos, fue una relación absolutamente vacía, dolorosa para ambos, no les llevó a ningún sitio, vivieron en Francia, ni siquiera el pueblo francés amó a esa pareja, porque no era una pareja que moviese nada, ¿sabes? Josefina y Napoleón, dentro de sus 13 años de relación extraña, pues movieron el corazón al mundo entero y todavía nos lo mueven, ¿no? Pero ellos eran una pareja tan viciada, tan fuera de lugar, que ni siquiera movía la empatía, que imagínate, podía haber en Francia una abdicación por amor, o sea, hubiese sido la reina, ni siquiera fue la reina, porque tampoco tenían un propósito, ningún para qué ninguno de ellos, entonces vivían, pues eso, de la vida social, de nada, nada que resultasen interesantes. Lo único que buscaron ambos es que le reconociesen, que le reconociesen a ella y a él, volver a Inglaterra dentro de la corona, o sea, fue como su obsesión. En Una realidad relación totalmente vacía, muy dolorosa. es una relación de apego que no aporta ningún valor y ni siquiera los intereses se cubren realmente, porque No, ni no, no, no. llega a realmente a sentir que ella es compasivo con él y ella no Ella, su deseo tampoco. Entonces ella le odiaba, ella lo odiaba hasta el punto que ahora os cuento, que ella lo odiaba y no tenía ningún respeto hacia ese hombre, no. Cuando él enfermó, me parece que con 70 y pico, enfermó de cáncer y estuvo en un hospital, creo que en Texas, y durante las últimas 3 semanas ella no apareció para nada, para nada, solo cuando se murió. Y en cambio él no estaba presente cuando no estaba Wallis presente cuando él murió, y él sí tenía esa obsesión por ella. Entonces sus últimas palabras son Wallis, 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 porque pobre, estaba totalmente como un hijo a su madre, no como él estaba obsesionado, era totalmente dependiente de Wallis, porque ya te digo que tenían esa forma de vida del autoritario sumiso y ella ni siquiera apareció, o sea, tú fíjate en una situación ahí fuera en Estados Unidos, ni siquiera pues no apareció, le dejó morir solo porque odiaba profundamente a ese hombre, no habían llegado a crecer ninguno de ellos. Y a partir de entonces ella empezó, nada más en ese instante, empezó con demencia, a perder la razón poco a poco, y los 14 años que tuvo hasta que murió, desde la muerte de él, fueron unos años de pérdida absoluta. O sea que yo creo que fue un acto de venganza y el acto de venganza la llevó a más, a más, a más, a más, y a morir totalmente incapacitada en la cama durante años, una cosa como tremenda. a mí me gustaría aportar valor en este sentido que tiene que ver con el tema de la escucha. He remarcado a lo largo del live que un elemento esencial que hace posible el amor en pareja teniendo esos principios de poder ser, que tú seas y que además podamos aprender juntos, lo que lo hace posible, el ladrillo que lo hace posible es la escucha activa. Pero cuando un ser humano no quiere estar en la escucha de lo que necesita aprender o transformar o lo que le permite ser, ese ser humano inmediatamente quita el oído, es decir, que ya no escucha y entra en qué, en el miedo. En los casos anteriores vimos un miedo representado en bloqueos de poder. Aquí tenemos el miedo de la no escucha, es decir, no quiero conocerme, no quiero saber nada de lo que realmente soy, ni del compromiso que tengo con el mundo de lo que podía entregar. No quiero saber nada de eso y además te utilizo para justificar la vida miserable que llevo y cuando ya no está, ya directamente me quito el oído porque si tengo que entrar en mí y escucharme, va a ser tan demoledor la pérdida de vida que he hecho
y todo lo que he hecho en pos de nada, que prefiero no saberlo. Una mujer con grandes cualidades, porque él era bastante límite, ¿eh? Pero ella era una mujer que en la biografía es muy interesante porque incluso en el cole, cuando hablaban de ella, decían que era una alumna brillante, era una mujer inteligentísima y con grandes dotes, pero la ambición y la pérdida de, no, de norte o... De realidad, porque cuando una persona no se quiere conocer, vive en la irrealidad. Y eso es, yo quiero que lo tenemos que remarcar muchísimo. La base del apego está en esa negación a la escucha, que es, me conozco y te conozco a ti. Cuando lo que nos moviliza es lo contrario, que es querer escapar de mí o querer que tú me arregles algo en esta vida, ahí está servido el apego con todas sus manifestaciones. Pero la verdad es que yo me pregunto, ¿y estos entonces en algún momento tuvieron alguna, porque yo soy de estas empeñadas en que, bueno, que alguna relación te puede aportar valor en algo? Esto nada, ¿no? Bueno, eran los dos como si les ves en todas las fotos como muy guapitos, muy estéticamente monísimos, ¿no? Impecables en todas las fotos, que parece que salen de recién de la ducha y tal, pero no, no, realmente no. Yo he pensado lo mismo que tú. ¿De verdad esta relación fue tan vacía? Sí. Fíjate, hasta la muerte, tuvieron unas muertes tremendas. O sea, no, no. ¿Y qué No, bueno, mundo le dé tanta importancia a este tipo de cosas y las catalogue como si fueran las grandes relaciones de... por ese acto que hizo, que ni siquiera fue un acto de amor. Yo creo que es que él ni se sentía capacitado para ser rey. Realmente no es un acto de amor, es si me viniste de puta madre para tomar la decisión de lo que no soy capaz de vivir. Sí, sí, porque ya sabéis que su hermano fue maravilloso rey, ¿eh? Fue el de la peli, la peli Jorge VI, que es el padre de Isabel. Fue un buen rey durante la guerra y fue un rey que sí aportó. En cambio, él no hubiese aportado nada. De hecho, su padre, claro, que es que ya nos tendríamos que remontar a los padres porque es muy interesante hablar de los padres de estas figuras. El padre de él, desde el principio, dijo, ojalá fuese el rey Jorge, su hijo pequeño, porque tenía una desconfianza absoluta hacia Eduardo, porque era una persona que no había demostrado ninguna ambición, ningún ánimo de nada, 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 no hizo nada. Me parece que les mandaron la corona a, como embajador o un puesto de dirección en las Bahamas. Creo que fue en las Bahamas y tampoco hicieron nada. Lo único que decía que estos negros que no, que gente que no se entera de nada. Entiéndeme, una cosa como tremenda, o sea, ni siquiera empatizó con un pueblo que podía haber hecho muchísimas cosas, no lo hizo. Cuando fue a Australia, los australianos aborígenes, pues también le parecieron lo peor. O sea, una cosa como un hombre con muy poco, Con muy mucho, poca cosa interna, ¿sabes? sentido de honor con respecto a lo que representa vivirse Nada, 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 al medio de algo, no nada. está a Mm. poner justicia. Es muy interesante porque ahora a mí me surgen muchas preguntas y que tienen que ver un poco con lo que quizás querramos abordar para el siguiente live. Es una pregunta de, bueno, ¿y es posible sostener relaciones aunque eh, no estén en estos principios que hemos estado hablando? Sostenerlas desde el sexo, sostenerlas solo desde que nos los pasamos bien. Eh, es posible otro tipo de relaciones donde el apego parece que nos puede dar lugar a que estemos mucho tiempo juntos y que no pase nada malo, porque ahí estamos y estamos tan a gustito. ¿Tú qué piensas? Es que no creo que sea si puedes mantener relaciones de sexo exclusivamente sin amor o relaciones no sé qué. Yo creo que la cuestión está en saber dónde estás tú y no perderte. Porque tanto en esta relación tan enfermiza de los dos es que estaban totalmente fuera de lugar, no tenían ningún propósito, no tenían ninguna... Ella un propósito basado en una frustración que jamás iba a conseguir, Wallis, y el otro pues vacío, un ser vacío de empatía, de amor a su pueblo, que realmente es lo que le hizo abdicar desde mi punto de vista. Y tanto Josefina como Napoleón yo creo
que lo que les faltó para una buena relación es que estuviesen en su lugar. Vale. Y Josefina perdió su lugar y Napoleón perdió su lugar. Para Napoleón ya la ambición le perdió. Entonces, hagas exclusivamente sexo o tengas una relación X o B o C, me da igual. Yo creo que siempre que sepas que estás en tu lugar y que vas a manejar el apego y que no te vas a perder, pues hombre. Vale, pues entonces tenemos un reto por delante, ¿no? Esa es mi idea, que luego, oye, no. No, pero No esto sé, es es un tema muy interesante para hablar, ¿eh? Muy un interesante para hablar. reto interesante del próximo live, porque si la clave que resumes con respecto a la investigación que hemos estado haciendo, que yo de alguna manera puedo compartir contigo, pero ahora hay que, hay que encontrar la forma de contar esto, porque se dice muy bien tu lugar y manera del apego, y la gente te dirá, pero bueno, ¿de qué me estás hablando después de del panorama que me has puesto con estas dos parejas? Pues vamos a... Bueno, y son parejas para aprender. Oye, no solo aprendes de lo maravilloso, aprendes de si estás en una relación sin ningún sentido, vacía de contenido y fuera de tu lugar, pues sal de esa relación. Y si estás en una relación que tiene posibilidades, que sois dos grandes seres y que ahí hay miga, pues volver a vuestro carril y tratar de miraros y aprender unos a otros. Precisamente eso es de lo que queremos hablar el próximo live. ¿Cómo? Desde relaciones que pueden ser como aparentemente solo enfocadas en cosas que la sociedad tilda de que no deben ser, quizás desde ahí podamos explicar cómo estar en tu lugar y manejar el apego. Es nuestro reto para el siguiente live. ¿Qué te Ahí sí que parece? hay que estar en tu lugar, ahí sí que hay que estar en tu lugar. Para hacer relaciones arriesgadas tienes que estar muy, 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 muy en tu lugar, porque si no son muy dolorosas. Vale, Entonces pues es un reto muy bonito. ¿lo aceptas? Hombre, claro, yo, vamos, dispuestísima. Pues genial. Vamos a concluir hoy nuestro live realmente agradeciéndote muchísimo la oportunidad de poder con estas dos parejas tan maravillosas, con las circunstancias de cada uno, poder explicar el primer ladrillo que hace posible cualquier relación, que es la escucha activa, a través de hacer realidad tres formas de pensamiento. Ya vamos a ver si para las siguientes sesiones podemos explicar muchísimo mejor cómo entra el miedo, por qué no entra, por qué nos metemos en el apego, cómo salimos, qué pasa con el sexo, qué pasa con la adicción. Es decir, yo creo que eso puede ser súper interesante, ¿no? Súper interesante. Pues Así súper interesante porque eso cojeamos todos. Yo la primera, ¿eh? Yo del apego la primera, vamos. todos, todos. Y además aprovechando que estamos en el tiempo del otoño, que es donde tenemos que hacer todas estas limpiezas y depuraciones. Así que agradezco a todas esas personas maravillosas que me han estado saludando y a ti también, que no he podido... Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por escucharnos. Y sobre todo porque no les hemos podido decir hola y tal, porque estábamos aquí tan entregadas a la causa. Espero que haya sido útil para todos vosotros, que os haya apasionado como nos apasiona a nosotras. Y os convoco para el reto del próximo miércoles. Así que muchísimas gracias. A ti, Lucy, un beso enorme. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta la próxima.